parcial, aumentando la presión total. Vamos, saco de acá esta aproximación y aquí tengo que la presión parcial es igual a la fracción molar que hay por la presión total. Entonces, si queremos aumentar esta presión parcial, lo que necesito aumentar es la presión total. Entonces, los procesos de absorción se van a favorecer por relaciones de equilibrio ¿a qué? A baja presión y alta temperatura. Los procesos de desorción, que es el proceso inverso a la absorción, en consecuencia se favorecerán en condiciones contrarias. Temperatura alta, baja presión. Por eso el absorbedor y el desorbedor que les mostraba anteriormente trabajan en condiciones diferentes. Preguntas hasta este punto. Dudas que vayan surgiendo. Ninguna. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, profe. No hay dudas hasta este punto. No, profe. Es como similar a lo que vimos al inicio del semestre. Hasta el momento, pues. Vale. Bueno, luego, en esta figura podemos realizar otra comparación. Podemos comparar cuando un gas es más o menos soluble en otro. Por ejemplo, fíjense aquí el CO2, ¿ok? ¿Qué peculiaridad tiene esta curva de equilibrio para el SO2 a 10 grados centígrados? Que por más que aumentemos la presión que hay a la cual trabaja el sistema, la cantidad de SO2 que se solubiliza en el seno del líquido es muy pequeña. O sea que podríamos decir que este gas exhibe una baja solubilidad en el sistema que estamos utilizando. Fíjense, comparemos el SO2 con el amoníaco. Fíjense que el amoníaco a la misma temperatura, ¿ok? Un aumento muy pequeño en la presión parcial ocasiona que tengamos solubilidades muy altas de amoníaco. Entonces supongamos que tenemos una mezcla SO2 amoníaco, a 10 grados centígrados llevamos a cabo la absorción. ¿Qué va a ocurrir aquí en esa mezcla? Que en el medio, en el líquido que estamos utilizando, no he hecho referencia a qué líquido tenemos acá, el amoníaco se va a solubilizar preferencialmente que con respecto al SO2. Es decir, vamos a encontrar entonces que si aquí hay amoníaco, permítame cambiar. Si en esta mezcla tengo amoníaco y además de eso, en el gas también entró SO2, lo que nos indica las relaciones de equilibrio es que al momento de transferirse los dos, sí, se van a transferir tanto el amoníaco como el SO2, pero el que va a estar en una concentración mayor, porque se solubiliza preferencialmente, es el amoníaco. ¿Okay? Esto es muy útil cuando trabajamos en procesos multicomponentes, porque en multicomponente tenemos que evaluar, bueno, cuál es la solubilidad de cada compuesto en el medio donde tiene lugar la absorción. En pocas palabras, cada compuesto tendrá una diferente solubilidad y eso conducirá a una diferente velocidad en la transferencia de masa. Y eso lo tengo que tener en cuenta al momento de diseñar el equipo, para poder entonces buscar las condiciones que favorezcan la remoción de lo que yo deseo. O inclusive esto me permite seleccionar preferencialmente que yo podría retirar amoníaco y no SO2. Ahora, si quiero retirar los dos, tengo una diferencia significativa en términos del equilibrio. ¿Ok? Bueno. Y a eso me refiero acá.
O sea que generalmente cuando tenemos una mezcla multicomponente, ¿ok? Supongamos que tenemos una mezcla que es de A, B, C, D, ¿ok? La solubilidad de esos compuestos en el seno de un líquido lo podríamos, si la mezcla la consideramos con cierto grado de idealidad, que la solubilidad de cada compuesto va a ser independiente. ¿Qué significa eso? Bueno, podemos considerar que la solubilidad de A es únicamente función de la presión parcial de A y T. Si queremos ver la solubilidad de B, bueno, la solubilidad de B también va a ser una función ahora de la presión parcial de B y de T. Es decir, podríamos suponer que son independientes bajo condiciones de idealidad. Eso sí, solo si el equilibrio lo describimos en términos de presiones parciales. Si no podemos describir el equilibrio en términos de presiones parciales, este tipo de aproximación es muy difícil de manejar. ¿Ok? ¿Qué significa entonces una solución líquida ideal? O sea, realmente no hay soluciones ideales. O sea, las soluciones ideales es simplemente un constructo, una idea a la cual nos aproximamos en mayor o menor medida. ¿Ok? Hay 4 aspectos que tenemos que tomar en cuenta para una solución ideal. El primer aspecto es que las fuerzas intermoleculares de atracción o repulsión de los compuestos que están presentes no se alteran en la mezcla. ¿Ok? El segundo, y tal vez el más importante, que es generalmente el que tomamos en cuenta, es que el volumen que tiene de la solución va a variar linealmente con la composición. Ese es tal vez el criterio más importante en el cual tratamos de ver si una solución es ideal o no ideal. Que el volumen de la mezcla varíe linealmente con la composición. Una tercera consideración es que no hay calor debido al mezclado, ¿ok? Inclusive cuando decimos que el gas se disuelve en el líquido, usualmente para considerar la idealidad, no consideramos que haya un calor de condensación. Luego que la presión de vapor total variaría linealmente con la composición. Es decir, establecemos una relación de presión de vapor con la condición de composición. ¿Okay? Esas serían condiciones. ¿Quiénes siguen generalmente este comportamiento? Bueno, mezclas de aromáticos. ¿Okay? Hay mezclas de aromáticos como benceno, tolueno, que siguen ese comportamiento. Hidrocarburos que son parafínicos, es decir, las parafinas también siguen ese comportamiento cuando ellos están disueltos en aceite. Entonces, ¿qué implican estas consideraciones teóricas? Bueno, que podemos utilizar la ley de Raoul. Si la solución es ideal, podemos entonces aplicar la ley de Raoul. ¿Y qué nos dice la ley de Raoul? Bueno, que la presión de vapor de cada componente en esa solución ideal va a ser dependiente de la presión de vapor de cada componente individual y de la fracción de cada componente de la mezcla. Es decir, la fracción de vapor que la podemos obtener como, ¿dónde está? Aquí está. El producto de la fracción molar por la presión total de cada componente, esta viene a ser la presión de vapor que hay del componente en la mezcla, va a ser igual al producto de la presión de vapor del componente puro, por decirlo así, que multiplica a la composición en la fase líquida. Entonces, cuando una mezcla en equilibrio con una solución ideal sigue esta condición de idealidad, también está siguiendo la ley de gases ideales. Entonces, esa presión parcial que tenemos de ese soluto va a ser igual entonces al producto de esa presión de vapor que a la misma temperatura por la fracción molar que tenemos en el líquido. Entonces, eso es lo que nos dice la ley de Raoul. ¿Qué sucede? Por ejemplo, que soluciones que se comportan como en términos de la ley de Raoul, por ejemplo, es el SO2 en agua. Entonces, cuando encontramos los datos de equilibrio, estos son datos de equilibrio que podemos encontrar, por ejemplo, en el manual Perry del ingeniero químico. Entonces, aquí lo que tenemos son
la cantidad que se ha disuelto de CO2 en el agua, fíjense que está expresado como gramos de CO2 por 100 gramos de agua. Esto no es problema, porque como está en una base másica, con los pesos moleculares, esto se puede llevar a fracción molar, por ejemplo, y podemos obtener la fracción molar, simplemente asumir una base de cálculo, peso molecular del agua, peso molecular del CO2, y podemos llevar a cabo esta conversión. Y luego a una temperatura a la cual estemos llevando el proceso, por ejemplo, si estamos llevando el proceso a 20 grados centígrados, entonces tengo los datos a 20 grados centígrados. ¿Esto qué va a ser? La presión parcial que tengo del SO2 medido que en milímetros de mercurio. Entonces fíjense que tenemos una relación de milímetros de mercurio con respecto a X. Si representamos esto que está acá es la ordenada, esto que está acá es la abscisa. Entonces allí encontramos X como fracción molar, presión parcial del compuesto. Aquí está la relación de equilibrio. ¿Estos datos dónde los encontramos entonces? Manual Perry del ingeniero químico, base de datos de la NIST, DataChain, artículos publicados, el mismo simulador de proceso. En el mismo simulador de proceso colocamos los compuestos que están y le decimos, dame